Bueno, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Yo quiero que usted le preste mucha atención a la predicación porque hay cosas que uno aprende a valorar y lo estremecen. Y yo quiero que usted recuerde cómo empezó Angie la administración de la alabanza. ¿Qué fue lo primero que ella dijo? ¿Cómo? ¿No? ¿No lo recuerda? ¿No? Antes de empezar a cantar, ¿ella qué dijo? ¿Cómo? Dios es mi todo. Luego empezamos a ver las canciones y cómo terminó la alabanza. Eres todo para mí. Yo quiero que no se olvide de eso. ¿Listo? Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastés capítulo 12. Versículo 9. Nos vamos a colocar sobre nuestros pies otro momentico. Leemos los versículos como siempre. Usted sabe que nos gusta reverenciar la palabra. Y ya luego nos sentamos y la desglosamos. Ok. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, trayendo entendimiento, Señor, y sobre todo trayendo gozo y descanso en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces parece ser que ya acabamos Eclesiastés, ¿cierto? Parece ser que ya acabamos Eclesiastés. Pero me impacta mucho que de estas conclusiones finales, que parecían tan sencillas, el Señor me regala un principio que en estos momentos es algo que yo veo en nosotros como cristianos, en la iglesia de Cristo, que es un principio que no estamos dominando y que si lo logramos dominar, yo sé que va a ser mucho más especial para nosotros la vida cristiana. Sí, y ese principio tiene que ver con el título de la prédica y de pronto se lo voy a contar al final, el título de la prédica o el principio que el Señor me muestra a través de estos versículos. ¿Listo? Y quiero arrancar esta predicación devolviéndome un poquito al capítulo 10, versículo 18, y dice: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Cuando yo prediqué el capítulo 10, ese versículo me quedó sonando, pero no lo encontré cómo encajarlo en la predicación del capítulo 10. Pero me quedó sonando. Y cuando vengo a lo que vamos a trabajar hoy, para eso era que me quedaba sonando, ¿sí? En otras versiones dice: el que es flojo para el trabajo pronto verá su casa averiada y el techo caerse. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa, dice otra versión. Otra versión dice: al holgazán se le cae el techo, al que no hace nada toda la casa. Es decir, todo lo que vamos a hablar hoy requiere trabajo incansable, o como yo le digo a los muchachos en clase, trabajo intenso. Es decir, trabajo que es continuo. Y tampoco quiero que se le olvide ese pedacito.
¿Listo? Ok. Entonces vamos a concentrarnos en el texto. El versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Es decir, Salomón entre más descubría, más le enseñaba al pueblo, más sabiduría adquiría y más le preocupaba como que el pueblo supiera lo que él sabe. Y es más o menos lo que uno hace desde acá, desde el púlpito. De lo que uno aprende, de lo que uno vive con la palabra, entonces uno quiere transmitírselo. Y es lo mismo que usted hace cuando le habla a alguien de Dios. Es decir, de lo que Dios me dio, de lo que Dios me enseñó, yo le quiero contar a alguien porque yo quiero que alguien más viva lo que yo ya viví, ¿cierto? Y de pronto por eso uno le habla a este, a aquel, en fin, alguien se le arrima con un problema, entonces usted le dice, ve, no, lo que pasa es que Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es como muy general, de lo que Dios me va dando, de la sabiduría que va poniendo en mí, a mí me gusta contárselo a otro, ¿listo? Y es lo que habla aquí Salomón. Ahora, ¿cómo lo hizo Salomón? Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ok, entonces dice rectamente palabras de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que las palabras que enseñó Salomón en todo ese libro son verdad. Y es algo que usted y yo nos tenemos que convencer. Esas palabras que dice Salomón en ese libro son verdad. ¿Listo? Ok. Donde sí me llamó mucho la atención fue agradables. Pero para poder hacer eso, o para poder que usted me entienda cómo me sentía yo, le tengo que retransmitir, de pronto usted no estuvo en todas las prédicas del libro, esas palabras agradables. ¿Listo? Ok. Entonces, la predicación de Eclesiastés comenzó en mayo del año pasado. En el capítulo 1 y 2, las palabras agradables fueron: todo a mi alrededor es vaciedad, todo a mi alrededor es inútil para mí, no tiene sino una utilidad y es para el propósito de Dios en mi vida. Y eso incluye los hijos, el negocio, mi cónyuge, o sea, todo es vaciedad, vanidad, todo es vaciedad. Nada de eso vale la pena. Esas fueron las palabras agradables del capítulo 1 y 2. Luego en el capítulo 3, por allá en julio, nos decía: olvídate de las circunstancias. Las circunstancias no tienen el poder para someterte. Esas fueron las palabras agradables. Y también nos decía, en ese mismo julio, en el capítulo 5, ¿a qué vengo al templo? A acercarme a Dios. A eso vengo al templo, a acercarme a Dios. Y dentro de eso, lo que nos decía es: nada de lo que hago en la iglesia tiene valor si no es para cumplir el propósito de Dios. Es decir, el hecho de que yo venga al culto no quiere decir que yo esté cercano a Dios. Es una herramienta para acercarme a Dios. El hecho de que yo coloque avisitos, estados muy espirituales, no quiere decir que yo sea muy espiritual. Pero es una herramienta donde, ¿cierto? Ok. Esas fueron las palabras agradables del capítulo 5. Incluso ese capítulo nos hizo salir como a estudiar un poquito más el corazón. Y nos llevó a entender o a descubrir que todos tenemos que cuidarnos, porque en nuestra naturaleza humana todos manejamos soberbia, todos manejamos dureza de corazón, todos manejamos raíz de amargura, todos manejamos rebeldía, ¿cierto? Y todos manejamos o corremos el riesgo de tener frialdad en el amor agapao. Muchos, ¿sí? El amor de muchos se enfriará. Y pensábamos que era el amor que hay en el mundo, que eso está refrío. No, es el amor agapao, el que nos ha dado Dios. Entonces las palabras agradables que nos daba ese capítulo, o todo ese estudio del corazón, era
que teníamos que vigilar nuestro corazón y que necesitábamos un corazón transparente delante de Dios. ¿Sí? Ok. Y también decíamos que es que nosotros tenemos una naturaleza humana y al conocer de Cristo adquirimos una naturaleza divina. Entonces que nosotros teníamos que cuidar las acciones que teníamos, porque teníamos que entender de dónde provenían. Si de mi naturaleza humana, porque de ahí vienen las perversiones, el adulterio, la fornicación, o si dependían o salían de nuestra naturaleza divina, porque de ahí mana la vida. Esas fueron las palabras agradables de todo ese. Luego, en enero, nos volvemos al capítulo 7. En el capítulo 7, entonces la palabra agradable fue: pare de sufrir, obedezca. Pero el Señor nos daba o nos decía: hay que filtrar todo lo que usted crea que oye de mí. Entonces hay que filtrarlo, lo que yo creo que oigo de Dios, si eso va acorde con la palabra de Dios, si eso va acorde con lo que se habla en la iglesia, si eso va acorde con el carácter de Dios, si eso va acorde con mi preparación, y si eso va acorde con lo que le agrada a Dios. Entonces la palabra agradable de ese capítulo 7 es: mi vida debe agradarle a Dios. Ok. En ese mismo enero, en el capítulo 9, nos trajo una palabra agradable y un video muy bonito, ¿cierto? Y nos decía: hay una sola opción, o es cielo o es infierno. Y nos enseñaba un concepto muy claro, es decir, todo ser humano va a tener vida eterna, ¿sí? Pero unos van a tener vida eterna con Dios y otros van a tener vida eterna sin Dios. Pero todos vamos a tener vida eterna. Entonces nos enseñaba también ese texto que tenemos que tener cuidado con el manejo de ese término. Yo estoy anhelando la vida eterna, pero entonces tengo que aclarar la vida eterna con Dios, porque vida eterna vamos a tener todos. Unos en condenación y otros en salvación. ¿Listo? Ok. Y ya en febrero la última palabra agradable fue: sin bobaditas pues. Y la palabra agradable que nos enseñaba era: un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría. Y la otra palabra agradable que nos enseñó el texto fue: es mi responsabilidad si voy al infierno. ¿Sí? Es mi responsabilidad si yo me voy al infierno. Y es la gracia de Dios si me voy para el cielo. ¿Sí? Pero es mi responsabilidad si me voy para el infierno. Cuando uno termina de hacer como ese barrido de las palabras que utilizó el predicador, dice aquí: procuró el predicador hallar palabras agradables. Si son tan agradables, si son tan agradables que el predicador nos haya dicho: hay una sola opción, o es cielo o es infierno. Jesús se para aquí y lo escoge a usted, o a la derecha o a la izquierda, y es su responsabilidad. Y resulta que la palabra agradable es jefet, deleite, contentamiento, placer, complacencia. Y yo me puse a investigar y resulta que sí, Salomón procuró, o sea, como él es el rey, entonces él procuró unas palabras entendibles, agradables, para poderle transmitir al pueblo lo que él estaba aprendiendo. Y luego lo remata con el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando a mí me hablan de aguijón, lo primero que se me viene a la mente es, no sé si les ha pasado, que de pronto uno hace un movimiento y se le encaja un viento por aquí. No sé si les ha pasado, pero cuando yo pienso en un aguijón, pienso como en ese viento, que eso como que no se va y lo dobla uno, y entonces uno se pone ahí, que no sé qué, si me siento no se me quita, si me acuesto tampoco, si me estiro tampoco, es como una cosa ahí estorbando.
Es como una cosa ahí molestando. Eso es un aguijón. Es la interpretación que yo tengo de un aguijón. Entonces más como que, a ver, entonces, o sea que es un aguijón agradable. Cuando yo hago ese repaso de todo eso, o sea, es muy agradable que el Señor nos haya dicho, todos tenemos dureza de corazón, todos somos soberbios, todos somos rebeldes, tenemos que cuidarnos de eso. Hay un cielo y hay un infierno, y usted puede ir para uno de los dos lados. Una cosa chiquita te puede llevar al infierno. Todo a tu alrededor es vaciedad, o no sirve para nada. Mis hijos, eso es agradable. Yo seguía como inquieto con eso. Entonces, a ver, es un aguijón agradable. Y yo pensaba, no, pues esto no tiene nada de agradable cuando a uno se le encaja un viento ahí, eso no. ¿Cierto? Entonces resulta que lo empecé a pensar, a ver, si yo lo vivo, a ver, si yo lo tengo en mí, si yo transcurro esas palabras en mi vida, listo, entonces son unos aguijones, pero me está diciendo que son de deleite. Entonces yo empiezo a pensar, venga, a ver, a mí me ha pasado. Es que vigilar el corazón, vigilar cada acción que yo hago, cada conducta, pensar en que yo tengo rebeldía, en que yo soy soberbio. Venga que, no, eso sí, venga, es que cuando a usted se le quita el viento, ¿usted cómo siente? ¿Qué siente usted cuando se le quita ese viento que le metió por allá? Un alivio, un descanso, y yo no sé si a usted le pasa, pero uno siente que el músculo se estira como mejor. Venga. Entonces de pronto sí es palabra agradable. Sí es palabra agradable. Cuando yo la logro vivir. A mi esposa no le gusta mucho que yo dé testimonio, menos mal se fue. Pero el viernes pude vivir esto. Resulta que estuvimos conversando un tema y por primera vez en 10 años de relación que llevamos lo pudimos hablar sin dolor y sin rabia, sin dolor allá y sin rabia allá, sin dolor acá y sin rabia acá. Entonces ahí mismo caí en cuenta de esto. Venga, es que esa palabra sí es agradable. Que a usted le digan, usted tiene rebeldía, usted es soberbio. Cuídese de eso. Una cosa pequeña arruina mucha sabiduría. Venga, eso es agradable. Todas las circunstancias a tu alrededor no valen la pena. Venga, eso es agradable. ¿Por qué? Porque cuando yo supero eso, cuando yo lo vivo, cuando yo lo hago vivo en mí, entonces eso me da un nivel de paz y de madurez y de relación en Cristo. Que yo ahí sí digo, wow, qué agradable es escuchar que a vos te digan, es que vos sos soberbio, estás actuando en soberbia. Eso es agradable. Eso es agradable. Entonces ahí entendí, venga, es que Salomón sí se dedicó y procuró decir lo que tenía que decir de una manera agradable, deleitosa, complaciente. ¿Ok? Pero entonces el punto es que eso depende de lo que yo haga con esa palabra que me están dando el Señor. Depende de cómo yo tome la palabra que me está dando el Señor. Porque yo pensaba, primer vez en 10 años
que lo podemos hablar sin dolor y sin rabia. ¿Sí me hago entender? Entonces, a mí eso me impactaba muchísimo. A mí eso me impactaba muchísimo, sobre todo por los 2 versículos que siguen, porque tienen mucha relación con eso. Mire, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Es decir, ¿qué es lo que se fatiga? La carne. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho esta palabra, estas palabras que les dije ahorita, y las escucho en mi carne no las ve agradables. Mi carne no ve agradable que me digan que yo estoy actuando en soberbia. Hoy, cuando si yo 26 años de cristiano, no sé qué, y todo lo que he cambiado, y los señores rebelde, no, yo como soy de obediente, mire cómo soy de... No, como que una cosa pequeña, ¿cómo va a poder una cosa pequeña derrumbar un poco mucha sabiduría? No, antes al contrario, la sabiduría. No, como así que una bobadita, ¿cómo que una bobadita me va a echar al infierno? No, ¿qué tal? No, como que todo en la vida es vaciedad, como que nada vale la pena, como que mis hijos, mi trabajo no valen la pena. Cuando yo escucho esas palabras en la carne, no son agradables. Cuando yo las escucho en la parte espiritual para mi beneficio y de parte de Dios, son agradables. ¿Sí? Ok. Cuando yo las vivo y en mi vida se transforma, ahí esas palabras se convierten en algo deleitoso. ¿Listo? Ok. Versículo 13. ¿Usted quiere resolver la cosa más sencilla? Entonces mire, el fin de todo el discurso oído es este. Es decir, el fin de todas estas palabras que nos dijeron desde mayo, el Señor vino con el texto tan, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer, usted ya sabe esa palabra, yaré, atemorizar, espantar, reverenciar. Entonces, todas esas palabras se resumen en 2 cosas: tema y obedezca. ¿Sí? Y ese temor también tiene que ver, y lo decíamos, con espantar. Es decir, a mí me tiene que espantar, yo tengo que sentir pavor de Dios, porque es que Dios es el que va a decidir si mi vida ya va a ser eterna con Él o eterna sin Él. Eso a mí me tiene que dar pánico, pero pánico en el sentido de, Señor, lo que usted diga, yo le obedezco. Porque mire lo que dice ahí: teme a Dios y, o sea que aparte de ese temor, tiene que haber obediencia. Si yo logro eso, ahí se resume todo el cuento cristiano. Entonces yo pensaba en lo que les decía ahorita: 10 años para poder hablar una cosa que era una cosa pequeña, era una bobadita a la que no se le prestó atención, y fue producto de una desobediencia, porque a nosotros nos dijeron hagan así, así, nosotros no quisimos. Ah, bueno, y después de 10 años toca estar batallando con eso, y apenas va a empezar el trabajo, y eso estuvo 10 años machaque y machaque ahí. Entonces yo decía, esto es verdad,
un poco de ignorancia, una tontería, puede arruinar mucha sabiduría. Y lo hemos dicho, usted está viviendo una situación, revise, hay algo que no está obedeciendo. Fijo, hay algo que no está obedeciendo. Y resulta que yo digo, volteo, miro y digo, sí, hay algo que no se está obedeciendo. Entonces ahora hay que obedecer. ¿Listo? Ok. Pero entonces, dice acá, porque esto es el todo del hombre. Es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que estar enfocados hacia dónde? Hacia el temor de Dios y hacia la obediencia a Dios. No hay más. No hay más. Y usted y yo lo podemos decorar, lo podemos pintar, lo podemos justificar, lo podemos, lo que sea. Pero no hay más. Salomón nos está diciendo, todo eso que les he dicho en estos 12 capítulos se resume en eso. Ese es el todo del hombre. Es decir, en mi casa, perdón, en mi casa, como esposo, como papá, todo tiene que ir enfocado al temor y a la obediencia a Dios. En mi trabajo, todo tiene que ir enfocado a la obediencia y al temor de Dios. Ahí no me está diciendo qué tipo de casa debo tener, qué tipo de trabajo debo tener, qué tipo de actividades debo hacer. Todo. Ah, yo tengo ministerio en la iglesia. Listo. Eso debe ir enfocado hacia el temor y hacia la obediencia a Dios. ¿Sí? Ahora me voy a meter en política de lleno. Eso tiene que ser en temor y obediencia a Dios. Si yo me pongo de chistoso a meterme en política y dejo de lado a Dios, me meto una embalada. Nadie me está diciendo que no lo haga. Si lo hago, tiene que ser en temor y obediencia a Dios. Si yo voy al supermercado a hacer mi mercado, a hablar con gente, a interactuar, porque me atienden, porque eso tiene que ser en temor y obediencia a Dios. Y ahí es donde yo le digo que si usted asocia todo lo que ha pasado en la prédica de hoy, en el culto de hoy, ¿cuántas personas habrán valorado lo que el funcionario de la DIAN tuvo ese día con el pastor? Y él iba a hacer una vuelta normal, ir a entregar unos papeles que le dijeran que había que hacer, que le pongan un sello y ya. ¿Para qué? Para pagar impuestos. Cuando es a lo que le huyen todas las iglesias, cuando esto, como negocian allá arriba para no pagar impuestos. Ah, pero es que eso hay que hacerlo en temor y obediencia a Dios. Si hay que pagar impuestos, el Señor provee para pagar impuestos, punto. Pero eso es lo correcto. Entonces, iglesia, todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser en temor y obediencia a Dios. Yo me paro aquí a predicar, bravo, muy bonito, uy, qué bien, qué chévere. Pero si eso no está enfocado en temor y obediencia a Dios, para nada me sirve. Puede que le sirva a usted porque el Señor me utiliza para transmitirle una palabra, pero si en mí no hay temor y obediencia, a mí no me va a servir para nada. ¿Sí? Entonces, iglesia, yo creo que usted ya me va asociando lo que le estoy diciendo. Ahora bien, yo le pregunto, ¿llevar todo hacia el temor y la obediencia a Dios es fácil? Yo le pregunto, ¿es fácil?
No, no. Eso requiere trabajo. 10 años para poder sentarnos a hablar una cosa. 10 años. Y apenas comienza el trabajo en esa área. Porque apenas el Señor nos la revela, apenas nosotros aceptamos esa revelación, porque obviamente el Señor ya nos había dicho, apenas aceptamos. Pero, juemichica, eso es muy duro, porque es que no es tan fácil como ir y hacer algo. Es pelear contra mi temperamento, porque es algo que yo tengo que hacer, pero permitir que Dios haga una transformación en mí, porque está muy arraigado dentro de mi conducta normal. Y lo mismo le pasa a ella. Eso requiere de trabajo. Y entonces ahora sí enlazo lo que... ¿Qué decía el versículo con el que iniciamos? Al que no trabaja, ¿qué? Se le cae la casa. Entonces, muy bonito el testimonio, y eso que no se lo profundicé, porque no viene al caso. Pero si yo no hago lo que Dios me mandó a hacer, para nada sirve de testimonio, para nada sirve que el Señor me haya revelado, para nada sirve que yo haya descubierto eso, si no hago mi trabajo. La casa se me cae. ¿Listo? Ok. Pero es que ese es el todo del hombre. Es decir, toda nuestra atención se debe enfocar en temer y obedecer a Dios. Y yo le pregunto, ¿nuestra atención está enfocada hacia dónde? Nuestra atención está enfocada hacia las circunstancias. Imagínense que la paz nuestra depende de si estoy bien con mi esposo o no, de si tengo plata o no, de si estoy aliviado o no, de si tengo trabajo o no, de si... ¿Y sabe por qué yo lo pensaba así? En estos momentos hay gente que no se está congregando todavía. Y en el transcurrir de los 13 años que llevo en la iglesia, hay gente que no está en la iglesia, que porque el pastor le dijo que no sé qué, que tenía que dejar esto, que porque es que allá no sé qué y no sé qué, que porque allá no saludan, que porque allá hay un poco de hipócritas, que porque allá no sé qué, un poco de excusas. ¿Sí? Y los que de pronto nos hemos retirado del evangelio por un tiempo, sabemos que nos retiramos por un poco de excusas y que el Señor nos volvió a traer. ¿Por qué? Porque nuestra atención no está enfocada, nuestro todo no es el temor y la obediencia a Dios. No que los hijos, que no sé qué, no que no sé qué. Y no estoy hablando de, ay no, entonces yo tengo que pastor, ¿qué hay para hacer en la iglesia? Entonces voy a estar en este ministerio, voy a estar en este otro, porque tampoco, porque Dios es un Dios de orden. Y tampoco se trata de que entonces usted esté en todo en la iglesia. Porque el hecho de que yo esté en todo no significa que ese sea mi todo. Porque si a mí el ministerio se me convierte en una carga, ay no, me toca clase hoy, no, me toca predicar hoy, me toca predicar en Belmira, ay no, y me va a tocar, no sé, como que en bus, ay no, ese no es mi todo. Estoy más preocupado en cómo me va a tocar irme que en ir y llevar esta palabra del Belmira. Yo no sé cómo la va a llevar. Si el Señor la tiene para Belmira, Él me lleva, punto, ya. Pero si yo estoy más enfocado, ay no, me va a tocar irme en bus, en el bus de las 2, va a tocar llevar, ay va a llover, ahora será que me toca remar otra vez. Es decir, nosotros tenemos que reconocer, y pues yo lo veía ahí, que el todo de nosotros no es ese. El todo de nosotros no es el temor y la obediencia a Dios.
Porque nosotros somos de naturaleza rebelde. Nosotros somos de naturaleza soberbia. Nosotros somos de naturaleza de dura cerviz. Eso requiere un trabajo. ¿Sí? Es decir, toda nuestra atención debe ir a obedecer y a temerle a Dios. Pero ya ahí, cuando yo estoy en mi todo enfocado hacia allá, ya ahí no hay circunstancias. Ahí no hay problemas, ahí no hay cosas de salud, ahí no hay dinero, ahí no hay mundo, ahí todo es vaciedad. ¿Por qué? Porque Dios me suple todo. Dios tiene el control de todo y Él tiene toda mi atención. O sea que mi paz está en Él. Mi descanso está en Él, no en la circunstancia que yo pueda estar viviendo. Porque ¿y si estoy enfermo? ¿Y si estoy en crisis económica? ¿Y si estoy en crisis matrimonial? ¿Sí? Que eso era lo que yo veía el viernes. Pasamos 10 días complicados en cuanto a la relación de pareja, pero ahí estábamos, firmes. ¿Sí? Y lo que el Señor me decía era, déjela que yo voy a trabajar con ella. Púyela, no la vayan a decir, púyela. Y yo, Señor, pero usted no sabe con quién se está metiendo. Señor, usted se encarga de mí, ¿cierto? Porque me decía, púyela. Y yo decía, Señor, pero mi seguridad está en riesgo, Señor. Cuando el viernes yo digo, wow. Si era así, si era una palabra agradable. Entonces, ahí no hay nada más alrededor, pero eso requiere trabajo. ¿Sí? Trabajo. Entonces, el principio que yo le quiero enseñar, o el principio que el Señor me ha traído con este texto desde hace como mes y medio, el Señor me lo puso en la cabeza y me lo puso a rodar y a rodar y a rodar y a rodar y no me lo sacó, fue el título de la prédica: sin fatiga, pero sin descanso. Es decir, la vida cristiana no es fatigosa, no es cansona. La vida cristiana no es de, ay, no, es que mire, no, y esta situación, y ahora, vea otra vez el invierno, que no sé qué, esas carreteras, no, y entonces no, y la situación, la crisis económica, ese dólar va para arriba, que no sé qué, que esto y lo otro, y que... Si yo soy cristiano, y si mi todo es Dios, eso no es conmigo. Y yo me imagino al pastor que le dijeron, váyase temprano porque eso en la DIAN es muy horrible. No, ni siquiera sabía, porque no le dijeron que había que ir con cita. Pero me imagino que fue preparado, porque sabía o presumía que era una vuelta aburridora, ¿o no? ¿Cómo? Se programó para mediodía de una vuelta aburridora. Y nuestra vida hay veces que se vuelve aburridora. Mire, ¿por qué se lo digo? Porque en esos 10 días y en estos 10 años, yo no le estoy diciendo que mi matrimonio es horrible, que mi matrimonio... Antes, por el contrario, yo he visto bendición en mi área sentimental, he visto bendición en mi matrimonio, y puedo decir que es un matrimonio de bendición, que se puede mostrar. Pero no quiere decir que no haya trabajo que hacer. Pero no quiere decir que no haya. Entonces, si usted me pregunta a mí, entonces yo le tengo que decir, mi matrimonio no ha sido fatigoso, pero en Cristo es sin descanso, porque apenas vamos a empezar a trabajar en lo que el Señor nos reveló el viernes. Apenas. Nos paramos con mucho gozo, con mucha paz, con mucho amor, pero no está resuelto el asunto. Apenas estamos empezando para ir trabajando en eso.
Entonces, yo tengo que entender que la vida cristiana es sin fatiga. Eso no es la vida cristiana. Pero ¿sabe cómo es la vida cristiana? Taque, 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 taque. ¿Por qué? Es que yo tengo que revisar mi corazón, tengo que revisar cómo estoy, tengo que revisar mi conducta, tengo que observar, tengo que parar, tengo que orar, es sin descanso. Entonces, iglesia, si usted se está sintiendo cansado con el ministerio, cansado con la iglesia, cansado con madrugar un domingo, cansado con la prédica, cansado con no le gusta venir a la alabanza, no le gusta estar en la alabanza, no le gusta estar en el ministerio, no, qué pereza servir, no, o le gusta antes, al contrario, sirven en este ministerio, sirven en el otro, pero entonces está renegando que porque el otro no colabora, que porque no sé qué, entonces nos tenemos que revisar. Porque créame, la vida cristiana no es fatigosa, es permanente gozo. Eso no quiere decir que sea sin dificultades, porque como le decía ahorita, claro, es que esas son las órdenes de Dios, ese es el temor del que Dios quiere que nosotros tengamos, porque usted se imagina cómo seríamos usted y yo si no tuviéramos temor de Dios. Si estuviéramos ya frescos. Es decir, si el Señor nos dijera, ya eres salvo, y por eso la teología de la prosperidad me parece tan peligrosa, y por eso los motivadores me parecen tan peligrosos, porque no hablan sino de cosas buenas. Dios te prosperará, Dios te da, no sé qué, Dios te da. Venga, y Dios me quita. Lo dijo Job, ¿cierto? Dios me quita, Dios me quebranta, Dios me humilla, y ese pedacito. Entonces a mí eso me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que la vida cristiana es sin fatiga, pero sin trabajo. Y eso no es así. La vida cristiana no es sin trabajo. O sea, relajado. Dios hace todo, yo no tengo que hacer nada, yo no me tengo que humillar, yo no tengo que quebrantar mi corazón, yo no tengo que revisar mi corazón, yo no tengo que vigilar, yo no tengo que orar. Con 1 o 2 momentos que ore, pues al fin y al cabo yo ya hago devocional, yo ya vengo a la iglesia, yo ya predico, yo ya estoy bien, yo ya no tengo que trabajar. Y eso no es así. ¿Y sabe por qué? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué Dios tiene que ser mi todo? Porque va a haber un juicio. Y ahí Él me va a descubrir lo bueno, lo malo y hasta lo que yo no conozco. Y ahí Él va a escoger hacia la derecha a los aposentos que tengo para ti, a la izquierda al lago de azufre que preparé para Satanás. Usted y yo tenemos que tener eso claro. Y esa tiene que ser nuestra motivación, el juicio final. Y allí todo se va a saber. Y ahí, como decíamos cuando predicábamos de eso, ahí no hay excusa, ahí no hay justificación. Y lo veíamos con el texto de Génesis. Ahora a Adán, la mujer que me diste por esposo. Eva, la serpiente me engañó. Por cuanto tú obedeciste a tu mujer, tenga y tenga. Por cuanto tú comiste y le diste a tu marido, tenga y tenga. Por cuanto tú sedujiste a la mujer, tenga y tenga.
Y la palabra lo dice en toda la palabra. A cada quien se le va a dar conforme a su conducta. Eso es justicia. Y Jesucristo ya no viene en amor, ya no viene en salvación, ya no viene en justicia. En estos momentos estamos disfrutando de su amor, de su misericordia, pero Él viene a juzgar. Y por ese juicio, entonces nosotros tenemos que desviar toda nuestra atención hacia Él. Porque a usted y a mí nos tiene que dar miedo ese juicio. Yo no sé si a usted le da miedo, pero me refiero al miedo de, ¿y si nos morimos hoy? ¿Y si Cristo viene hoy? ¿Y si nos toca? Terremoto ayer en Ecuador, ¿se dio cuenta por la mañana? 6.8 a solo 44 kilómetros. O sea, tembló feo. Eso dice la palabra. ¿Y si Cristo viene? ¿Y si nos morimos hoy? ¿Estamos tranquilos para ir al juicio? Debemos estarlo. Debemos estarlo. Pero nos tiene que dar temor. Y esa tiene que ser nuestra motivación para nuestra conducta diaria. Entonces yo tengo que estar pendiente de cada conducta y qué quiere Dios en mí y qué quiere Dios transformar en mí. Ahí se resume todo este libro. Asunto arreglado. Y usted sabe que eso está refrendado en el Nuevo Testamento. ¿Y qué debe hacer? ¿Cómo? Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, y ahí se resume toda la ley. O sea, la Biblia tendría 3 renglones. Pero ¿por qué tiene tanto renglón? Porque nosotros ponemos mucho problema. Entonces, iglesia, mire, sin fatiga, pero sin descanso. Si usted y yo nos sentimos fatigados siendo cristianos, algo hay que hacer. Porque no estamos enfocando toda nuestra atención hacia Dios. Porque Dios no es nuestro todo. Y yo creo que es una confesión que usted y yo tenemos que hacer. Dios no es nuestro todo. Y tenemos que empezar a trabajar en eso y trabajar sin descanso, pero con un gozo infatigable, pero sin descanso. Eso es todos los días. Yo le quiero invitar, iglesia, a que terminemos este tiempo confesando que Dios es nuestro todo, deseando, anhelando, orando, rogando para entender que es que Dios es nuestro respirar, Dios es nuestra vida. Y por eso yo le decía, me impactó de entrada la primera frase que dijo Angie, ministrando la alabanza, porque es como vamos a terminar, diciendo que Dios es todo. Pero yo le quiero invitar a que sea de corazón. Confiese delante de Dios. Oiga eso. No hay nadie como Él, nada satisface más. Oiga eso.